Cáceres Aguirre, que el día de hoy nos va a acompañar. Este espacio de formación que propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Hoy hablaremos, ¿cierto? Escucharemos a Lirio y compartiremos con él este desafío que nos propone la Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Antes de comenzar, vamos a ponernos en presencia del Señor, encomendando nuestras vidas, las vidas de nuestro territorio también, de las familias que viven ahí, sus necesidades y también la invitación que el Señor nos hace, ¿cierto? A amar y proteger y custodiar eh, esta casa común, este querido territorio en el cual también nos vamos forjando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum.
entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Sí. Y él decía que toda la plata es para ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, antes de comenzar, les voy a invitar a que para que presentemos a Lirio, ¿m? A Lirio Cáceres Aguirre, es esposo de Andrea y papá de Daniel, Esteban, David Felipe, Laura María, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, ingeniero químico, educador, ecoteólogo, asistente de incidencia del movimiento Laudato Si para la América Latina y el Caribe, miembro de la Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe, CEILAC, administra que administra al CELAM, asesor de la REMAM, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, y de la REPAM en Colombia, coordinador de la MESETI, Mesa Ecológica Interreligiosa de Bogotá, y uno de los coordinadores de la plataforma Eco Espiritual en la COP16. Entonces, le damos la cordial bienvenida a Lirio. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya son varios años que nos viene acompañando también. Así que muchas gracias, Lirio. Adelante. Muchas gracias, hermana Lisette. Paz y bien, el inmenso amor de Dios. De verdad que es un gusto volver a encontrarme con Reiva, con estos rostros. Saludo a Joana, a Cecilia, a Fray Juan Carlos, a Miriam, a Rangel, a Anderson, a Fernando, quienes estén también tras esas pantallas, porque hay una gran afinidad y me parece que es muy lindo que sea hoy, el día que se cumplen los 10 años de o sea, la fundación de la REPAM, la Red Eclesial Paramazónica, y también, pues, desde el punto de vista de la fiesta católica del Dulce Nombre de María, ¿no? Que, pues, creo que tiene mucho sentido también en estos procesos de evangelización. Pues sí, ante todo, pues soy un hermano, un servidor, les hablo acá desde nuestra iglesia doméstica con voy a compartir acá la pantalla, algunas de las imágenes que quiero proponer, pues tienen que ver con un título, pues muy al lugar a todo este proceso de dinamismo de la iglesia,
el amazonizar con Laudato Si y los sueños de hermandad en el hogar común. Eh, Entiendo, pues vamos a hablar de Laudato Si. Yo quisiera entonces tener al final, para iniciar nuestra charla, como cuatro elementos. Un elemento de entender como el trasfondo místico, espiritual de Laudato Si, de esa expresión. Tener claro también que Laudato Si tiene la ecología integral como, como concepto fundamental, que hay una metodología de diálogo sinodal y que esto está enfocado hacia una acción transformadora que tiene que ver con la evangelización. Esta canción del padre Cireneo Cum es como el himno de no solamente del sínodo panamazónico, sino de todo ese ejercicio de amazonizar. Y amazonizar, pues, tiene que ver mucho más allá que tener muchos árboles o mucha agua o muchas especies de la fauna. Es justamente lo que dice en el coro, ¿no? Y que le hemos puesto hemos inventado en algunos escenarios una coreografía. Todo está interligado, como si fuéramos uno, todo está interligado en nuestra casa común. Entonces, a veces jugamos, ¿cierto? Diciendo, todo está interligado, como si fuésemos un, todo está interligado en nuestra casa común. Y siempre dices, hay una sonrisa, ¿no? Porque estamos en la casa y en la casa común, y en esa casa hay como una acogida. Y una característica nuestra es que hay un sentido, digamos, de hermandad. Por eso quiero insistir mucho en que Laudato Si está conectado con Fratelli Tutti. Y paso aquí bueno, algunas de las imágenes las tengo en portugués para facilitar a ustedes después el repasar estas ideas. Em, pero bueno, creo que básicamente el lenguaje de lo simbólico, de aquello que nos une, se contrapone a lo diabólico, aquello que nos separa, ¿no? El Papa insiste mucho en esa figura de ser puentes y no tanto muros. Y en esta imagen de los 10 años de Repam hay mucha fuerza. Red eclesial pan-amazónica. Son tres palabras que marcan la unidad, marcan una articulación. Y Reiva tiene en su esencia, en su espíritu, la comunicación, la capacidad de articular. Reiva tiene un ejercicio también de pontificado. Sumo pontífice le decimos al obispo de Roma, pero cada persona de Reiva en sí misma está construyendo puentes de entendimiento, entendimiento entre culturas, entre cosmovisiones, el lenguaje, las palabras para entenderse. Y muchas veces es a través de este lenguaje más corporal, ¿sí? Decir que todo está interligado o esas imágenes, por ejemplo, esos códigos que están allí en esta representación de los 10 años de la REPAM, permite entenderse y hacer esos puentes y derribar los muros. Lo, lo segundo que tendría que decir esta parte introductoria es que estamos en el tiempo de la creación. El tiempo de la creación que comenzó el 1 de septiembre y que va hasta el 4 de octubre. Es un tiempo que comienza con la celebración de nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa, que el 1 de septiembre inician su año litúrgico y lo inician con una oración a Dios Creador. Y el 4 de octubre
fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la paz y de quienes cultivamos la ecología. Son 34 días en que en 1989 los ortodoxos comenzaron a celebrar su, su jornada de oración. Hacia el 2003 el Consejo Mundial de Iglesias, la mayoría pues protestantes, se unen y proponen este tiempo, toda una temporada, Season of Creation, una temporada, una estación, y el Papa Francisco en 2015 dice: nosotros como católicos romanos también nos unimos, y se ha hecho, ya esta es el décimo mensaje que el Papa escribe con motivo de este tiempo. Y en este año utiliza también un sustantivo que se vuelve verbo. El sustantivo es esperanza, pero la acción es esperanzar. No, no sé en portugués cómo se puede expresar, si se entiende lo mismo de, de que no es la palabra rígida, quieta, sino es la acción de poner en juego, de poner en movimiento la bola de la esperanza. Y esto es muy propio del pontificado de Francisco. El Papa ha dicho: hay que primerear, ir primero, dejen de balconear el balcón, la ventana, mirando como espectadores. Y entonces, con nuestro querido cardenal Pedro Barreto Jimeno, ahora presidente de SEAMA, pero otrora presidente del REPAM, jugamos a ponerle verbos a los sustantivos, y por eso esperanzar tiene que ver con evangelizar. Pero hoy en día, para evangelizar hay que laudatosificar. Ya veremos que tiene que ver con la alabanza. Y hay que fratelitutizar, o sea, construir esos puentes de hermandad. Y todo ello, en nuestro contexto Reiva, se recoge en el amazonizar, porque amazonizar no es simplemente una cuestión verde de fauna y flora, sino un estilo de vida, una sabiduría del vivir y convivir, en este caso, en el pulmón, no más que el pulmón, el corazón biológico. La Amazonía es el corazón biológico del planeta. Parte de eso los científicos nos ayudaron a entender que el pulmón humano, nosotros tomamos del aire el oxígeno y devolvemos el CO2, el dióxido de carbono. Los árboles, nuestros hermanos árboles, acá tengo una representación de Uruguay, de un árbol. Los árboles lo que hacen es tomar el CO2 y convertirlo por la fotosíntesis en oxígeno. Entonces, las palabras tienen poder, y ustedes lo saben muy bien, por la cultura, por la lingüística, por la literatura, eh, y entonces, por supuesto, queda ahí como el lapsus de decir pulmón del mundo, pero resulta que es el corazón biológico, es el corazón biológico. Entonces también podemos decir que amazonizar es corazonar, corazón que late, el corazón que late en la Amazonía nos da agua, nos da oxígeno, nos da medicamentos, alimentos. Entonces, esperanzar y amazonizar invitan a un actuar con la creación. Y decir creación es mucho más que recursos naturales. Decir creación es mucho más que una naturaleza inerte. Y el gran aporte que hacemos desde
esta sabiduría de la Amazonía, respaldada por el magisterio de la Iglesia, es decir, que no se trata de un objeto, sino de un sujeto, que la naturaleza no es algo, sino alguien. Nosotros le decimos creación. Muchas de las culturas animistas, politeístas, pues le dirán madre, nana, y ahí hay un ejercicio de crear puentes, esperanzar, amazonizar, laudatosificar, fratelitutizar. Evangelizar implica eso, tejer esos lazos, porque todo está interligado en nuestra casa común. Laudato si entonces es un término que tiene hoy en día muchos sentidos. Es polisémico y hay que saber a qué nos referimos. La encíclica Laudato Si se escribe en 2015. En el 2018 el Papa invita a una conferencia Laudato Si. 2020 declara un año Laudato Si. O sea, después de 5 años de publicada la encíclica, dice, dediquemos un año a Laudato Si para estudiarla. Al final de ese año Laudato Si, en mayo del 2021, nos dice, miren, pongamos en acción estas enseñanzas a través de una plataforma. Y la plataforma se llama Plataforma de Acción Laudato Si. En el 2023, el Papa dice, superamos la pandemia, estamos en guerra y hay temas que hay que actualizar en Laudato Si. Y nos da como regalo la exhortación Laudate Deum. Entonces, acá hay una línea de tiempo de un desarrollo del magisterio del obispo de Roma que tiene que ver con esa expresión Laudato Si. Resumiría encíclica Laudato Si, plataforma de acción Laudato Si, exhortación Laudate Deum, que desarrolla la encíclica Laudato Si. Pero también tenemos un movimiento que hoy en día se llama Movimiento Laudato Si, pero que había nacido en 2015 en Filipinas como Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y entonces en el 2021 el Papa aprueba el cambio de nombre y tenemos un movimiento Laudato Si que impulsa la plataforma de acción Laudato Si, inspirado en la encíclica Laudato Si, que forma animadores Laudato Si, y esos animadores conforman círculos Laudato Si. O sea, la moda Laudato Si. Y eso es importante, pues, distinguirlo porque cada vez hay cátedras Laudato Si, hay jardines Laudato Si. Lo que yo quiero invitarles es a ir a la raíz. Y la raíz tiene que ver con una experiencia de vida. Laudato Si se pronuncia en Umbro, la región de Umbría, en la Italia, Europa, Italia, de hace 8 siglos. ¿Por qué se hace famosa la expresión Laudato Si? Porque la canta un hombre llamado Giovanni Bernardoni, a quien su papá le decía Francesco, Francesito.
cariñosamente porque la mamá había nacido en Francia. Y lo conocemos hoy en día como Francesco de Assisi porque vivió en una villa que es Asís. Entonces acá hay un juego también de palabras, ¿no? Giovanni Bernardoni, conocido en la historia como el Francisco de Asís. Y él, al final de sus días, le canta al Creador, Laudato si, oh mi Señor, alabado seas, loado seas, y lo hace en su lengua. Eso para mí, el contexto Reiva, bueno, en todo contexto, pero especialmente hoy, me parece muy importante. Fran- Giovanni Bernardoni, allí en la región de Umbría, donde hablaban umbro, le canta a Dios en su propia lengua y le dice, te alabo, alabado seas por todas sus criaturas. Entonces, si vamos al trasfondo, a las raíces de Laudato Si, hay que hablar de la experiencia de Dios en San Francisco de Asís. El próximo año se cumplirán 800 años de este cántico, de este himno al hermano Sol, que pasó a la historia y que le ha dado el título a la encíclica y le está dando título, el nombre a muchas experiencias de fe en el cuidado de lo creado. Un, unas imágenes para conectar todo lo que hay detrás del nombre Francisco de Asís, detrás de la palabra Francisco de Asís. Asís, un lugar en la montaña, hoy en día ha crecido a una planicie. Francia, Francesco, santo. Y entonces Francisco de Asís es el que renuncia a las riquezas de su padre Pietro Bernardone y se dedica a atender la providencia de su papá Dios. Francisco es el que representa el nacimiento, el natal del niño Jesús y lo representa con arte, con teatro. Francisco es el que se le ve en la iconografía luego de fracasar en el proyecto que su papá quería imponerle y que él también soñó de ser un caballero en la época de las cruzadas, de la guerra. Fracasa y se encuentra con el Evangelio. Al principio contempla al crucificado, después establece una comunicación con ese crucificado en la famosa imagen del Cristo de San Damián. Del Cristo de San Damián escucha las palabras, repara mi casa que amenaza ruinas, repara mi casa que amenaza ruinas. Y la palabra casa también es entendida de diferentes maneras. Para Francisco, la casa de ese Cristo era una capillita y comenzó a reconstruirla. Después la historia dijo, ay no, la casa es la iglesia. Y entonces Francisco reparó la iglesia que estaba esclavizada de la corrupción, del dinero y del poder. Y el obispo de Roma, quien asume el nombre de Francisco por Francisco de Asís, dice, no, es que la casa.
es esta creación y concretamente este planeta. Y en ese diálogo con el Cristo de San Damián se cuenta a Francisco abrazado, enternecido por el amor que se demuestra en la cruz. Y al final de sus días aparece también representado como un crucificado con las huellas de Jesús en la cruz, los estigmas, que este año se están celebrando sus 800 años. Son 8 siglos de los estigmas. Y en estos días, escuchando a algunos de los expertos franciscanistas, decía que los estigmas se entienden como, se pueden entender, claro, como una acción sobrenatural de un ángel que le puso como esos tatuajes a Francisco por querer parecerse tanto a Jesús, pero también como consecuencia de haber amado como Jesús a los leprosos. Decía Fray Michael Moore, es como que si tú decides tomar mate con los leprosos, pues te vas a contagiar de alguna forma y los estigmas son huellas de eso. Razón por la cual muestro aquí este encuentro, esas conversiones de Francisco de Asís con los leprosos, y él mismo dice que le sentía asco, eran realmente repugnables para la sociedad del medioevo, quien estaba enfermo de lepra, y Francisco leyendo el Evangelio se siente movido a repetir la misma acción de Jesús con los leprosos. Y abraza a un leproso después de mucho esfuerzo y él dice que el sabor amargo de su boca se convierte en un sabor dulce. Y entonces toda la dimensión corporal es muy importante hasta ser representado ya no tanto como el que está contemplando la cruz, sino como el que se asume también en su piel, en su carne, la acción del crucificado. Y por eso la representación de la paz. El hombre que va a buscar al sultán musulmán en plena guerra por Tierra Santa y a proponer que fueran instrumentos de paz, los relatos de dialogar con el lobo asesino y hacer esa domesticación. El punto acá es que cuando decimos laudato si, estamos hablando de todo esto. No es la marca. O sea, si el movimiento laudato si existe, es porque quiere vivir esta espiritualidad, porque quiere entender que hay una manera de abrirse a la acción del Espíritu Santo desde la humildad, desde la hermandad, desde el cuidado y alabanza de todo lo creado. Si hay una encíclica Laudato Si, si hay una plataforma de acción Laudato Si, hay una espiritualidad y una mística Laudato Si, y por eso es tan importante recrear, renovar y comprender cuál fue esa experiencia que llevó a cantar Laudato Si. Me tengo aquí porque cantar Laudato Si es muy importante. Es un himno, es una expresión bella. No sé si mi hermano Poncho Franco está allá en la sala, pero es alguien con el cual hemos compartido gran parte de esos sueños aquí en Bogotá. Y Poncho es un cantautor. Poncho está en Bolivia con Reiva y él compuso la misa colombiana. Y con su guitarra nos hace corazonar. Las danzas,
los cantos de las culturas amazónicas también nos llevan a una mística. No necesariamente en lenguaje cristiano, católico, apostólico y romano, pero sí en el sentido de hacer florecer la existencia y sacar lo mejor de cada ser humano. Insisto, en esa dimensión estética, artística de Laudato Si, como algo muy importante en ese tender puentes, en ese buscar la comunicación para el cuidado y mediante el cuidado alabar a Dios. Lo que sucede en la Amazonía es lo que sucede en América Latina y en el mundo. La mayor parte invocamos a Dios, los seres humanos invocamos a Dios, invocamos lo sagrado, hablamos de la divinidad. Y entonces, en esa red, que eso es una imagen del inicio de la Asamblea del Sínodo en 2019 en Roma, pues se ve que las redes que tejemos, los lazos que establecemos de hermandad, tienen que llevarnos a cuidar la naturaleza, la vida de los pobres y esos vínculos de respeto y de fraternidad. Eso es lo que implica Laudato Si. El método para llevar a cabo esto lo vemos en la película La Carta. La película La Carta, que ha sido promovida por el movimiento Laudato Si como una forma de divulgar la encíclica, es muy interesante porque tiene un tema central que es Sí, el sí, cambio sí. climático. Pero yo insistiría acá en la metodología que plantea el Papa de diálogo, diálogo social sobre temas ambientales. El diálogo social y la amistad social, el diálogo social y la amistad social lo trabaja en la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, ¿cómo alabar a Dios? ¿Cómo hacer vida Laudato Si? Esa alabanza, loado seas mi Señor, necesariamente tiene que ser en el diálogo. Y en esta carta, en esa película, el Papa habla con Dada, el chief, el jefe amazónico, habla ¿Mm? con un joven migrante africano, habla con una joven activista asiática, habla con una pareja de científicos expertos en el océano de Hawái y ¿Ahorita? habla con la presidenta de Váyanse a una, bailar a tus fieles luego de la misa celebrada de con una, de- del comunidad. movimiento apostólico Laudato Si. Pero la cosa es que no tiene que estar vestido. Por eso. Hay algunos que se ponen a bailar Y vestidos. Se creo que chispotean. ahí está. Disculpen, Alfonso Franco, por favor, si puede silenciar su micrófono. Con razón, Gracias. virus es virus, ¿no? Hay uno que hace en procesión de entrada. Viralizar es llenar de virus. Sí, viralizar, ¿no? Sí, llenar de Hola virus. Poncho, ¿cómo estás Poncho? Es que Un gusto hermano, justo te estaba mencionando hace un rato en la dimensión artística de Laudato Si y a Laudato Si como himno. Y entonces eso me parece muy importante porque hay un método que entre desarrolla más Laudato Si. seguidores tengas, ¿qué es lo que hacen? Ujú. ¿Qué hacen ellos en las redes? Los influencers. Eso es lo que llaman ahora Disculpen, intentamos silenciar a Alfonso, pero no se puede. Alfonso, ¿estás ahí? Por favor, si puedes silenciar. No, ya, creo que ya está, ya. Mira, Bueno, Gracias. entonces vamos ahí en esta línea, ¿cierto? De entender qué es Laudato Si, cuál es la mística, la espiritualidad de Laudato Si, de la alabanza a Dios. Y hay un método que está desarrollado, podemos hablar de sinodalidad, de diálogo social, pero para mí la película La Carta lo representa
porque es lo plural. ¿Y qué hacemos en la Amazonía? Hablar con, bueno, ya ahora lo voy aquí a plantear, porque el eje central está en la comprensión de ecología integral y que básicamente la ecología integral nos ayuda a entender que todo está interligado, como si fuéramos uno y que todo está interligado en nuestra casa común. Y tal vez lo más gráfico para entender el mensaje de ecología integral que trae la encíclica está en esta plataforma de acción Laudato Si. La plataforma de acción Laudato Si plantea 7 objetivos Laudato Si o 7 dimensiones de la ecología integral. Observen que en color verde oscuro, el verde oscura, la plataforma dice que debemos responder al clamor de la tierra. Y con los otros colores diríamos, aquí está la diferencia de la mirada de la ecología integral en, en relación a la mirada que tienen la mayoría de las personas sobre lo ecológico y sobre la Amazonía. Para muchas personas, lamentablemente, la Amazonía vale en cuanto tiene madera, en cuanto aporta oxígeno, en cuanto que nos da agua subterránea, superficial, los ríos voladores, y se olvidan de la dimensión humana. Y por eso el clamor de los pobres es un campo al cual hay que responder. La economía ecológica, hoy en día el Papa le llama la economía de Francisco, y allí en Brasil se habla del movimiento de economía de Clara y Francisco de Asís, adoptar estilos de vida sencillo, sostenible, sobrio, la educación ecológica, que está ligada a un pacto global educativo, la espiritualidad ecológica y la participación ciudadana. Entonces encontramos que Laudato Si como encíclica, como documento, no es verde, no es solamente una encíclica que habla de lo biológico, de la fauna y de la flora. La encíclica Laudato Si es polícroma, es multicolor, porque cuando tú lees Laudato Si, vas a encontrar de tecnología, de economía, de política, de educación, de cultura, de espiritualidad y por supuesto de datos de ciencia para generar esa conciencia. Y el sentido de esta imagen que tiene que ver allí con con un panal de abejas, es que cada uno sintamos que estamos trabajando la sinodalidad, sin odalidad, caminar juntos, caminar en compañía. Zzzz. Entonces, cada comunidad, cada persona, allí en la Amazonía, aquí en Colombia, en Mesoamérica, vamos allí avanzando, ¿sí? En la espiritualidad propiamente de esa alabanza, una alabanza que se hace cuidado. ¿Por qué cuidado? ¿Por qué cuidado? Porque es tal vez la forma como se concreta la ecología integral. La ecología integral en la encíclica nos dice pasemos de una cultura del descarte, ¿cómo se dice descarte en portugués? Bueno, quien está traduciendo tendrá la facilidad, el desecho, ¿cierto? El lixo, ¿sí? Y a la cultura del cuidado. Ojo con esto. ¿Por qué cultura del descarte? Porque el mundo parece un inmenso depósito de porquería. En argentino sonaría así cuando se lee el texto, pero los seres humanos nos hemos convertido en basura, nos tratamos como desecho. Entonces, si tú eres indígena y yo me considero una raza superior, para mí tú eres basura. Si tú eres migrante y te puedo aprovechar, sacar el jugo,
tu trabajo, te exploto, después te desecho. Si tú eres bella o bello, guapa o guapo, te aprovecho, me eres útil para mi placer y después te desecho. Si tú estás enfermo o enferma, te puedo desechar, no me sirves, no me eres útil. Entonces, a la cultura del descarte, la conversión es una cultura del cuidado. ¿Cómo se mide el Laudato Si? En el cuidado. Cuidado de sí mismo, cuidado de mi hermano humano, cuidado de mis hermanas, criaturas del Señor, y un cuidado de la comunión con el Creador, a quien le canto Laudato Si, a quien le digo con amor, alabado seas, oh mi Señor. Y entonces vamos detrás de la palabra de ecología integral. Y como mucha gente piensa que lo ecológico es verde, sembrar un árbol, tener un huerto, de pronto recoger algún plástico de un río, de una playa, ya, Laudato Si. Y ese no es el sentido de la encíclica, ni la alabanza, porque lo ecológico está ligado a lo económico y a lo ecuménico. Oikos y kos en griego, traducido otra vez, el juego de palabras, traducido al castellano, al español y al portugués también, ¿no? Allí tiene que hablar con el hogar, ecología, economía, ecumenismo. Es un sentido de hogar, no de la arquitectura, el house inglés, el home, las relaciones. Por tanto, si queremos una transformación en lo ecológico, tenemos que buscar en la raíz una transformación en lo económico. Y por eso el Papa Francisco, después de 8 años, decidió escribir Laudate Deum, porque el paradigma tecnoeconómico sigue haciendo de las suyas, atropellando los derechos humanos y destrozando las entrañas de nuestra hermana Madre Tierra. En esta imagen que ustedes ven, hay una alianza nefasta entre tecnología y economía. La tecnología tiene su bondad. Si no fuera por la tecnología, no pudiéramos estar en esta interacción. La economía es necesaria, pero cuando se ponen a idolatrar el capital, se oponen al evangelio. Y hay tres elementos: el antropocentrismo, el relativismo moral, que son fruto del pecado como ruptura, como desconexión, que terminan siendo como nuestro desafío en términos de esa evangelización, de ese amazonizar, de ese laudatosificar, de ese fraternitudizar. Y es gracias al sínodo amazónico que hoy tenemos un, una nueva, un nuevo horizonte para entender el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de la red de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud y la justicia. Y nos remite al catecismo. Y el catecismo
340, 344, incluso antecitos 337. El catecismo, la Iglesia Católica, nos habla de la creación, nos habla de un creador y nos habla de una creación que es diversa, que es polícroma. Y por eso la Amazonía tiene un carácter sagrado. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Cantaba Atahualpa Yupanqui, el gran cantautor argentino. Para el que mira sin ver, la Amazonía es simplemente una masa boscosa, bosques tropicales. Cuídenmelos, porque de eso depende mi bienestar aquí, en los países nórdicos, y les mando dinero. Ahí hay una pugna ideológica, cultural. Somos selva, la floresta, no simplemente bosques tropicales, porque hay un sentido. E insisto mucho en no solamente en la etimología, sino en la epistemología que hay detrás de las palabras. Por eso, en esta imagen también del sínodo, recuerdo que esa conversión ecológica, la cual se habla, en la Amazonía se dijo, es que hay una dimensión ecológica de la fe, hay una dimensión ecológica de la conversión, porque la única conversión es a Jesucristo. Y a veces podemos confundir la conversión ecológica a cambiar de ciertos hábitos, ¿sí? Pero la conversión ecológica, que es la conversión de ecología integral, de Laudato Si, el documento de iglesia, es una conversión a la experiencia trinitaria, a la comunidad preciosa de amor infinito, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, fíjense que no solamente hay greenwashing, de esas lavado de imagen de las corporaciones, sino también en el uso de las palabras. Y cada vez vemos el fenómeno de que hay cooptación de los términos que utilizamos en la iglesia o en el sector ambiental para poner fachadas, pero no cambiar el estilo de vida ni las relaciones asimétricas que están generando esta cultura del descarte. Posiblemente muchas personas digan conversión ecológica, pero no cambio mi estilo de vida y no te entiendo a ti como un hermano. Y si tú eres empobrecido, marginado, no me importa. Yo ahora soy fit y light. Me convertí ecológicamente, pero esta ecología integral es fratelitutizante. Y por eso resumo y voy cerrando acá para dejar el espacio, digamos, de poder interactuar, cómo con los documentos del Papa Francisco podemos decir Fratelli Tutti, caminamos cantando Laudato Si, con Evangelii Gaudium y el espíritu Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Hermanos todos, caminamos cantando Alabado seas, con la alegría del Evangelio y el espíritu de la sinodalidad en nuestra querida Amazonia, pero también todas las Amazonías del mundo, todas las cuencas, todos los espacios en donde palpita la vida en su diversidad. Y faltaría agregar acá, para que muchos laudate Deum, para que muchos alaben a Dios. Entonces voy cerrando en términos de aplicación de cuál es nuestra tarea evangelizadora, cuál es nuestra tarea como artífices, como artesanos de una cuidadanía. Este juego de palabras también me parece interesante. Ciudadanía, de ciudad, ciudadanos, cuidadanía, cuidado, de cuidadores, de cuidar, curar, sanar.
Algún joven en estos días dijo hay que samaritanear el evangelio. Me pareció preciosa esa expresión. Samaritanear, laudato si. Samaritanear, laudato si. Es decir, ser cuidadores. Una cultura del cuidado, mi cuidado, tu cuidado, el cuidado de lo nuestro. Y en ese, y la iglesia pues va surgiendo esta línea ecuatorial. Ahora el Papa estaba acá en Indonesia, en Borneo, unas zonas más biodiversas del mundo, que está en la misma línea del Congo y está la misma línea de nuestra querida Amazonia. Y allí entonces aparecen las redes eclesiales territoriales de ecología integral. Y esta es una acción demasiado em, que pone en evidencia una estrategia de la evangelización. No es una evangelización metafísica, sino se da en un contexto, en una porciúncula, volviendo a términos franciscanos, la porcioncita de tierra para alabar a Dios con Santa María de sus ángeles. La Amazonía es una gran porciúncula, allí es el templo para alabar a Dios, como lo es el Congo, o como lo es acá el acuífero guaraní, la red platina, que y allí es el espacio donde podemos crear estas sinergias. O sea, la acción de laudatosificar implica articular con todos estos logos y con todas esas dimensiones, porque estamos habitando la misma casa. La Amazonía, evidentemente, es importante, duele ver la Amazonía en llamas, duele verla herida, y necesitamos co- hacer sanarla, restaurarla, coserla, tejerla y tejerla con amor, como lo enseñó este sabio franciscano seglar llamado Thomas van der Hamen. Entonces, hermanos, hermanas, si nos preguntamos la relación de Laudato Si con el cuidado de la casa común, pues tenemos allí un ver, juzgar, actuar, un partir de la realidad, un discernir la realidad para una acción. Lo encontramos como método de iglesia. En Laudato Si, en Querida Amazonia, en Fratelli Tutti, siempre hay que partir de una realidad, y una realidad que en el caso de la Amazonía está marcada por el agua. Digamos, el agua en las relaciones. Bueno, acá hago como un cotejo entre el análisis que hace Laudato Si y Fratelli Tutti. Me parece que hay que leerlas de la mano, ¿sí? No caer en la trampa de que, ay, no, entonces como la encíclica verde Laudato Si, ustedes que están en la Amazonía, solamente lean Laudato Si, y como es Querida Amazonía, pues lean Querida Amazonía. ¿Y dónde queda Fratelli Tutti? ¿Y dónde queda Evangelii Gaudium? ¿Dónde, dónde queda Laudate Deum? Porque ahí hay también como una compaginación en esta propuesta enseñanza de la iglesia. Entonces, como hemos dicho, en lenguaje muy de repam, vamos a ir navegando. ¿Cómo se comunica la gente en la Amazonía? Es a través del agua. ¿Cuáles? Hay que aprender a leer el agua, hay que aprender a escuchar al agua, hay que aprender a dialogar con el agua, como Berta Cáceres en Honduras lo hizo, y por eso sacrificó su vida. Y entonces, así como hay signos de los tiempos, decimos lenguaje de iglesia, hay señales del territorio. Y creo que me decía la hermana Lisset que hay una inquietud de cómo leer y entender lo que está pasando en el territorio en torno a nuestra hermana agua. La hermana, así la llamó Francisco de Asís, y está viva, ¿cierto? Pero la estamos amenazando y condenándola a la muerte prematura, básicamente porque todas las actividades humanas, actividades económicas, están repercutiendo y tienen su impacto
en el agua. Si construyes una ciudad, una inmensa ciudad como Manaos, en medio de la selva, ¿a dónde van los vertimientos, nuestros excrementos? ¿A dónde van a parar? ¿A dónde van los desechos de lo que consumimos? Sobre todo plástico. Incluso los microplásticos, ya hay investigaciones de que hay una cantidad de microplásticos que consumimos en el pescado. El gran negocio rentable de América Latina, la red más próspera, mejor que la Repam, pero hecha para el mal, se llama la red del narcotráfico, el crimen organizado. Te conecta desde el cono sur hasta el norte de América y te hace conexiones a nivel global. Y el narcotráfico, por donde pase, deja una huella siniestra de muerte en la Amazonía. Primero para deforestar y para cultivar. Después para hacer la reformación química. Y los desechos químicos aparecen allí como tóxicos en las aguas. Después para envenenar el cuerpo de las personas que consumen y envenenar la mente de quienes tienen el poder. Y hay muchos de los países de América Latina, hay muchos narcoestados y estamos sometidos a una narcocultura. Y simplemente, desde una perspectiva ambiental, deja una huella terrible marcada en el bioma amazónico. Y si a eso le sumas toda la extracción petrolera, los hidrocarburos, el caso de la Amazonía en Ecuador, por ejemplo, con los mecheros, el caso del Yasuní, allí está claro que es el afán del petróleo el que está condenando a muerte a la Amazonía. Y alguien dice, no, 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 tranquilos, vamos a abandonar el petróleo y ahora nos dedicamos a la transición energética. Pero por cada panel solar, por cada generador de energía eólica, energía del viento, por cada auto eléctrico, hay una comunidad y un ecosistema que está siendo sacrificado para extraer litio, para extraer coltán, para extraer cobre, para extraer todos los minerales estratégicos de transición energética. No podemos cambiar, decir que hay una conversión ecológica, una transición energética, sino una conversión de corazón, de pensamiento, un estilo de vida. Y por eso el gran peligro del Laudato Si en estructuras eclesiales es simplemente reproducir el esquema y quedar con la conciencia tranquilo. Si nosotros no transformamos las estructuras económicas, políticas y culturales, que es lo que el Papa plantea en la encíclica Laudato Si, no estamos siendo fieles a Laudato Si. Así de sencillo, ¿sí? Y por eso, digamos, la importancia de que en el lenguaje, en la comunicación, hablemos de asuntos profundos. Y asuntos profundos tienen que ver con los grandes valores, con las grandes dimensiones que le dan sentido a la vida. Y este diagnóstico aplica absolutamente a todos los ríos de la Amazonía, obviamente en extensión, ¿sí? Porque no tenemos una cultura del cuidado, no tenemos y el agua termina siendo el gran vertedero, el gran basurero, la gran cloaca de la humanidad. Y una humanidad que va creciendo, que cada vez consumimos más, 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 y lo que consumimos cada vez es más impactante. Tendremos que pedirle a las universidades ligadas a la Amazonía que se hagan investigaciones para que algún día tengamos celulares biodegradables. Tiene que llegar, biodegradables y sobre todo compostables, porque también la palabra biodegradable hoy en día se está manipulando, y entonces te venden cosas biodegradables, pero pues que finalmente te dejan los microplásticos. Ese es, digamos, el gran reto. Y el gran reto se da finalmente, y ese es mi última, digamos, mi último mensaje para cerrar como el círculo. Hay una metodología que tiene que ver con el diálogo social, y el diálogo significa en profundidad el logos, el sentido, no solamente el verbo, ¿sí? O el discurso, el estudio sobre algo, sino el logos como algo profundo, logoterapia,
de Víctor Frank, donde el otro es un interlocutor, donde hermano, hermana, tú eres animista, tú eres politeísta, tú no eres creyente, no eres católico, o tienes otras creencias, eres mi hermano y somos instrumentos de paz. Y tú con tu lengua, yo con la mía, podemos establecer una cultura del encuentro. Y ese es el ejemplo del sínodo paramazónico. Reconocemos como interlocutores válidos, pero interlocutores válidos dentro también de una diversidad. Fíjense que ustedes en la Amazonía tienen pueblos ocultos voluntariamente, pueblos en aislamiento. No quieren, no quieren dejarse ver, no quieren hablar contigo, no quieren enseñar la lengua, o sea, no quieren que tú les enseñes tu lengua. Están ocultos, pero están saliendo porque les estamos quemando la casa, porque ya no tienen alimento. Hay un lenguaje de amor, un lenguaje de cuidado, hay una forma de amazonizar, de samaritanear Laudato Si con ellos. Cuidémosles la casa, cuidemos la selva, que salgan a cazar, que puedan pescar, que puedan hacer sus circuitos nómadas. Hay un lenguaje que no utiliza palabras, y ese es el lenguaje del amor. Igual, ustedes encuentran personas opositoras de la sociedad occidental marcada por el catolicismo romano y y muchas iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales, no, nosotros no queremos nada de ustedes nos masacraron, ustedes nos violentaron, en nombre de Dios, con su cruz y con la espada, nos exterminaron. Nosotros estamos reducidos. ¿Recuerdan Francisco de Asís con el lobo? ¿Recuerdan Francisco de Asís buscando dialogar con el supuesto enemigo, el, el sultán musulmán? Ahí hay todo un reto de utilizar el lenguaje para construir esos símbolos, aquello que nos une, esos puentes. Pero también tenemos aliados, y el sínodo lo mostró. Ay, el abuelo blanco, el de Roma, ese sí nos escucha. Es un taita, es un abuelo, es un gran jefe, pero a mí no me echa agüita. Yo no quiero ser cristiano, yo no quiero bautizarme, pero somos aliados, porque ustedes hablan de un Dios creador que cuida la creación, y nosotros tenemos una ley de origen. Tenemos muchos espíritus y muchos sentidos para cuidar la vida trascendente que hay en este río, en esta selva, en esta ave, en este animal. Si es posible, si es posible aliarse. Y el lenguaje es el que hace el puente, lo simbólico. Tenemos dificultades. Los que tenemos la misma Biblia, que hablamos del mismo Cristo, pero tenemos hermenéuticas diferentes. A veces es más difícil dialogar con un cristiano, incluso católico, que tiene una corriente diferente a la nuestra, una interpretación, ideologización, bueno, ahí está la discusión, o con otras iglesias cristianas, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Y organizarnos, por eso acá está un poco esa intersección en verde, ¿sí? La iglesia, los que estamos como con la iglesia católica, pues cómo nos organizamos para establecer, digamos, como ese dinamismo, ¿no? Sin olvidar el dato de la ciencia. A veces ese equilibrio es un poco, es difícil en la aplicación del Laudato Si, porque a veces nos quedamos con nuestro lenguaje teológico, eclesial, nuestra jerga católica, que la sinodalidad, que la colegialidad, Laudato Si, Laudate Deum, el magisterio, doctrina social de la iglesia, catequesis, querigma, sí, palabras que entendemos las personas que estamos como iniciadas en este club de seguidores, discípulos misioneros del Evangelio de la vida, del reino anunciado por Jesús, y tenemos que despojarnos, tenemos que
Así como Francisco así se despojó de la ropa de su papá y se quedó desnudo, tenemos que despojarnos para decir, somos hermanos. Y tenemos ejemplos de mártires de la Amazonía que se han despojado de su ropa para convivir. Y así sea un despojarse simbólico. Hay que estar abierto para entender, oye, en tu lengua, qué es lo que quieres decir, con esa danza circular, qué es lo que quieres expresar, con tus tintes, qué es lo que estás diciendo, con tu cuerpo. El cuerpo habla en la Amazonía. El cuerpo le hablaba a Francisco de Asís en los estigmas, en el sabor dulce o amargo con los leprosos. En la Amazonía el cuerpo habla, el cuerpo es un ícono viviente, ¿sí? Y hay un dato de la ciencia que nos habla del clima, que nos habla de la deforestación, que nos habla de la pérdida de biodiversidad, y ahí también tenemos que establecer un diálogo y lo deseable sería que los científicos de esta línea más empírico-analítica se despojen para entender que hay una sabiduría de los pueblos amazónicos y que solamente en ese diálogo social, solamente reproduciendo la película La Carta, entre nuestras diversidades, en ese diálogo de saberes, en ese diálogo de haceres, en ese diálogo de seres, es que podemos construir esa comunicación que genere comunidad y con la cual podamos vivir la comunión en a la cual nos invita el Creador. Dejaría aquí con este planteamiento, pues para poder vivir como toda esta desarrollo de los términos que están asociados con ese amazonizar, con Laudato Si. Y amazonizar es un estilo de vida. Amazonizar es esos valores del buen vivir, del vivir sabroso, de la vida buena, plena, abundante, que Jesús nos ofrece al estilo de los pueblos amazónicos. Muchas gracias, Alirio, por este espacio. No sé si le parece que si alguien quiera hacer algún comentario, quiera hacer alguna pregunta, este es el momento también para compartir un poquitito más. Bueno, pues aprovechando un poco y escuchando muy detenidamente lo que decía el hermano, me llama algo la atención que él decía, hay una plegaria eucarística que para que aprendamos a discernir los signos de los tiempos. Entonces él decía que para que aprendamos a escuchar la Amazonía, para que hablemos con el agua, por ejemplo, decía ahí. Entonces me interpelaba a mí de la capacidad que nosotros tenemos o que debemos tener al ir a un pueblo originario, a ir allí a donde están pues los indígenas, donde están todas las personas que tenemos que también, mm, yo pienso que con la ayuda del Espíritu Santo, para sobreentender la gente, el pueblo allí con el que me voy a encontrar, porque es que ellos no me van a hablar así como estamos hablando aquí, chévere, en la reunión, ellos nos van a hablar a través de signos, a través de sus demostraciones culturales, por ejemplo, y yo tengo que saber interpretar qué me están diciendo ahí. Entonces, veo que tan importante esto que nos decía el hermano, de saber al menos, por lo menos hablar con el agua, para nosotros, pues, encontrarnos allí con una realidad muy distinta, porque eso es lo que vamos a ir allá, ya vamos a encontrarnos una realidad muy distinta. Yo sé que aquí estamos muy cómodos y relajados hablándolo, pero para ir allí ya a la selva es otra cosa muy distinta. Entonces, yo le agradezco mucho al hermano como ese lenguaje que usó para hacernos entender un poco. Gracias, Fernando.
Aprovecho tu comentario, Fernando, para contar una historia. Es la historia de la flor de Inívida. La flor de Inívida está, digamos, en un rinconcito de la Amazonía eh, colombo-veneco-brasileña, más cerca también de la cuenca del Orinoco, pero esta flor se está popularizando porque es la que inspiró el logo de la COP16 sobre biodiversidad que se va a realizar el próximo mes aquí en Colombia. Y entonces esta flor tiene pues toda una interpretación que se hizo pues para este evento de Naciones Unidas, porque es una flor que no muere. O sea, esta flor en verano o en invierno, o sea, se seca, pero se mantiene para siempre en su forma. Es una forma que tiene unos pétalos que son semillas y ahí está la sinergia, digamos, como toda la conexión. Entonces, es un relato interesante del punto de vista de interpretación que se le dio hacia la COP16. Pero cuando fui al territorio, me decían que entre algunos sectores de la población, no todos, pero algunos, era una flor maldita. O sea, que si tú estabas enamorado y le llevabas esta flor a tu novia, no te casabas. O que si el esposo de pronto en un afán de reconciliarse con la esposa le llegaba con un ramo de flor de inívida, ese matrimonio se acababa, ¿sí? Entonces me pareció supremamente ilustrativo porque es una flor que se volvió popular por una cuestión institucional, ¿sí? Pero que en el lenguaje popular tiene otras narrativas. Entonces, frente a lo que decía Fernando, claro, yo puedo escuchar el río y escuchar ahí al creador del río, pero tengo que tener la capacidad de entender al otro que en su lengua me dice cómo interpreta el canto del río, o la lluvia, o la muerte, o la pubertad, eh, ¿sí? O la sequía, ¿sí? De manera que vamos construyendo una hermenéutica conjunta y por eso decidí irme por esta línea que me parece un poco más culturalista, porque leer Laudato Si, pues allí se tiene, tenemos videos sobre Laudato Si, les puedo recomendar unos videos cortos de 7 minutos con dibujitos animados muy que hacen el resumen del ciclo de Laudato Si y Laudate Deum también, pero las claves para poner en juego en el territorio amazónico, eso me parece que es fundamental y además que ustedes son los artesanos también del lenguaje, ¿no? Ustedes son las personas que son pontífices en la medida que pueden generar ese enlace entre las culturas para amazonizarnos, es decir, para aprender esa vida sobria, buena, mm, festiva, alegre, comunitaria, que en gran parte de la población aún se conserva. Poncho, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Ali. No prendo el video porque vamos viajando por carretera aquí, precisamente por la región de Rurrenabaque. Un saludo muy fraternal para todos y especialmente para ti desde la Amazonía boliviana, para felicitarte por la charla tan completa y sobre todo porque nos plantea el Papa, como tú nos has presentado allí muchos retos, ¿no? Y aquí yo tratando de aprender a amazonizar el pensamiento, así como tú dices, sí, a, a amazonizar las opciones y debido a las acciones que podamos hacer en pro de nuestras comunidades indígenas. Yo estoy trabajando aquí en la parte de Misión Fátima con las etnias Chimán. Entonces, desde aquí, un saludo muy especial, me alegra mucho verte. No sé si me escuchan bien. Saludo fraternal. Gracias, Poncho, muchas gracias. Les conté en algún momento donde estabas conectado que tú eres el compositor de la misa colombiana y que me parece que es muy importante también, si escuchamos el río, también el arte, o sea, el hecho de las danzas, los pueblos amazónicos, ese contacto que hay de los pies con la tierra, todas las representaciones
no, nos hablan también del espíritu de Laudato Si y alabanza, porque Laudato Si ante todo, esas 8 veces que se dice Laudato Si es en un cántico, en unas trovas que en su propia lengua Giovanni Bernardone, San Francisco de Asís para la historia, estableció. Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros a danzar las danzas de paz, las danzas de la concordia, la danza del perdón, la danza de la sana convivencia? Eso es lo que significa amazonizar, y más que aprenderse, digamos, unos numerales de los documentos, lo importante es entrar en el diálogo en lo profundo que está allí. Muchas veces me he encontrado con personas de la Amazonía que dicen, no, pero es que lo que el Papa escribe, nosotros lo vivimos hace miles de años, ¿sí? Ustedes tienen que hacer una encíclica y dedicar una plataforma de acción Laudato Si y hacer otros documentos explicativos para lo que nosotros vivimos en forma un poco más espontánea y más natural. Eh, no, no es tan cierto en el sentido, digamos, como de idealizar, ¿no? Porque ustedes saben que hay también humanamente aspectos que todavía tenemos que mejorar, pero sí hay una directriz en la cual confluyen, ¿no? Las leyes de origen, los sentidos, digamos, creacionistas y animistas y politeístas del cuidado de la vida, y esta teología ecológica que está planteada por el Papa Francisco y que el Sínodo Panamazónico, la REPAM, la SEAMA y ustedes en REIVA están desarrollando en forma mucho más existencial y categórica. Hola, buenas tardes. Soy la hermana Miriam, vivo aquí en una comunidad nativa en San Fernando con una comunidad Kandoshi. Quiero compartir que desde la exposición, desde este compartir también de parte suya, me parece que a nosotras como misioneras de la Madre Laura siempre nos desafía el medio en el que estamos, porque aunque tengamos varios años, creo que siempre hay mucho que hacer, siempre hay mucho que aprender, que aportar a la vez. Y me parece que en este tiempo lo que sí nos supera o supera con todo lo que podemos vivir aún desde la cosmovisión, todos los valores que tienen los pueblos, nos supera el hecho de, por ejemplo, no haber visto o asumido, por ejemplo, lo de los plásticos, el manejo de los plásticos, de la basura, de los desechos, el hecho de tirar al río, todo eso, a pesar que tiene un respeto y una ritualidad, inclusive en algunos lugares en relación al agua, es un desafío tan grande que no hemos podido como eh, conectar la espiritualidad, la parte o la visión sagrada que se hace sobre el agua con esta práctica en la vida cotidiana, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, hermana Miriam. Creo que has dicho algo que es un desafío, ¿no? Porque pues estamos en un mundo que es plural, que tiene una gran asimetría en los desarrollos tecnológicos. Estamos en el mundo de la llamada inteligencia artificial. Ahora en la COP16 la gran amenaza tiene que ver con la biología sintética y todo el manejo de los organismos genéticamente modificados. Y eso, pues, digamos que se polariza, ¿no? La sapiencia y la tarea que tenemos, por ejemplo, en la Amazonía, con los pueblos que son fieles a sus tradiciones. Pero por otro lado, tenemos una tecnología que puede ser arrasadora. De hecho, ya lo está haciendo con todos los gases de efecto invernadero. Pero imagínate tú, la, la- los, la, mm, los organismos genéticamente modificados en la Amazonía o la biología sintética. De hecho, mucha de la industria químico-farmacéutica debe su riqueza a quedarse con el patrimonio de la sabiduría y tomar las muestras de biomas como el amazónico y después convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, dentro de eso el plástico entra con una lógica porque el plástico irrumpe en el ecosistema, no solamente natural, sino cultural
y si no hay una noción de, de ciclo de vida, y hay que hacer toda una, por eso el dato científico es muy importante para dialogar con la sabiduría de los pueblos originarios, porque si yo estoy acostumbrado a que me como un banano o una fruta y la dejo y esa se descompone, y ahora me dan un envase que no se descompone, pues el cambio tiene que ser acá, ¿no? En la información que tengo para saber que tengo que modificar también mi comportamiento para hacer ese ejercicio. Entonces, por eso el debate, la formación en esa ecología mental, como lo han llamado algunos, es fundamental. Y también aprender de la hermosa madre Laura, que tuvo esa intuición, ¿no? En Voces Místicas de Naturaleza, de entender que aunque la presencia de Dios es distinta, tanto en el sagrario como en la naturaleza está presente. Y a eso me refería con saber interpretar las señales de los territorios en códigos de fe. En este caso, ella escribió unas hermosas cartas, no solamente cuando el día está bonito, está lleno de sol, sino cuando cae el aguacero, cuando está la niebla. O sea, es tremendamente realista para entender que Dios nos habla allí, ¿sí? Que Dios nos habla en la niebla. Y entonces eso nosotros, digamos, como creyentes, digo yo, cristianos, católicos, apostólicos, romanos, podemos encontrar al Creador, la Santísima Trinidad ahí, pero tenemos que también tener la capacidad de decir que hay otras personas con otra lógica, con otra cosmovisión, que encuentran el sentido profundo de su vida, la divinidad, lo sagrado, y lo expresan de otra manera, y que ya no estamos en la tarea de imponerles y matarles y obligarles a que piensen como nosotros, sino más bien en el encanto asombroso de danzar juntos y entender, bueno, a lo que tú le llamas eh, ánima o ley natural, ¿cierto? Yo le llamo de esta manera, y es encontrar esa conectividad, ¿no? Yo creo que ahí hay un ejercicio no autorreferencial de la iglesia, pero que parte de cuestionarnos si solamente la ecología integral es un asunto más técnico, en este caso, enseñar a reciclar, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, pero creo que lo que está en juego es aprender a vivir y aprender a vivir, y eso es lo que yo más valoro de ese juego de palabras, decir amazonizar. Amazonizar no es sembrar más árboles, amazonizar es aprender a vivir en forma sabia milenariamente, como muchos de los pueblos que habitan el bioma. Muchas gracias, Alirio, por este espacio que ya va concluyéndose, pero agradecerte enormemente y creo que nos vamos con esta tarea. Si bien muchos de aquí presentes leyeron Laudato Si y también Querida Amazonía, esta invitación que nos hacía, ¿cierto? A retomar también Fratelli Tutti, Laudate Deum y otros documentos eclesiales que se van interconectando porque todo está hablando un mismo lenguaje y una misma invitación, que es la conversión, no tan solo de nuestras estructuras mentales, sino también del corazón, y así vamos a poder llevarlo a la práctica. Entonces, que son una invitación a establecer relaciones distintas entre personas y con lo que nos rodea, que también son, como diría San Francisco de Asís, nuestros hermanos, esta fraternidad cósmica a la que nos invitaba. Entonces, agradecerte enormemente y prendemos la cámara para la foto final. Como sabes, muchos están en el territorio, entonces no tienen buena conexión, por eso no prenden la cámara, pero estuvimos atentamente escuchándote. Ahí, gracias al hermano Juan Carlos también que nos ayuda en la traducción simultánea, y ahí nos ponemos para la foto final y muchas gracias. Ahí está la hermana Miriam. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo grande, que estén muy Gracias, un bien. gusto, que estés muy bien. Gracias, Chao, hasta luego. Lirio, gracias. Gracias, Chao, gracias. gracias por Gracias. siempre estar. Chao, Muchas chao. gracias. Ujú.